prácticamente vivimos en un eterno verano. Aún en los días más fríos podemos apreciar los rayos del sol y difícilmente usted escuche de que en nuestro país alguien muera de hipotermia o que muera de frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hay un calorcito, ¿verdad? Aún en esos días fríos no es tan difícil salir a la calle. Ahora, en lugares como Estados Unidos y Canadá, donde las estaciones del año sí dejan su huella, es posible vivir crudamente las características que traen consigo las estaciones del año. Ahora, cuando hablamos del invierno, estamos hablando de una época caracterizada por el frío, y aunque en las películas se nos hacen ver los muñecos de nieve y que los niños salen a jugar, no se nos deja ver lo más cruel del invierno. Y es que esta es una época fría, y debido al frío muchas personas mueren y muchas otras quedan aisladas o atrapadas en lugares remotos. Ahora, cuando tomamos la palabra frío prestada para hablar de una persona, no estamos hablando de cualidades que lo adornan. Cuando se dice que alguien es frío, estamos hablando de cualidades que lo hacen una persona poco compasiva, poco sensible. Pero cuando hablamos de que alguien está frío espiritualmente, un creyente está frío espiritualmente, tampoco estamos hablando de cualidades que adornan al creyente. Estamos hablando más bien de un estado de pasividad y aislamiento donde la persona ha ido perdiendo su fervor y su comunión con Dios y con los demás creyentes. Y déjeme decirle que todo creyente, por espiritual que sea o por piadoso que sea, experimenta lo que hemos de llamar un invierno espiritual en su vida. Una época donde siente que su vida espiritual se va apagando. Un momento en el que siente poco deseo de orar, donde no hay motivación para leer la Biblia, donde apenas se congrega y en ocasiones hasta eso deja de ocurrir. Es un momento de la vida espiritual donde ya no se siente deseo de servir en ningún ministerio, donde uno puede llegar a sentir que ya Dios no le habla por medio de los sermones y donde uno puede llegar a hacerse menos compasivo con los demás. Ahora, cuando hablamos de este enfriamiento espiritual, no es algo que ocurre de manera inmediata, no es algo espontáneo, no es que un día tú te levantaste y dijiste, wow, qué frío estoy hoy espiritualmente, sino que es un proceso que va ocurriendo poco a poco en nuestra vida y por lo cual muchos cristianos no nos damos cuenta de que aunque seguimos congregándonos y aunque muchas veces seguimos sirviendo en la iglesia y aún seamos líderes o aún seamos diáconos o pastores, poco a poco podemos estar avecinándonos a un invierno espiritual en nuestra vida donde lo que caracteriza es el frío y no el gozo que viene de parte de Dios. Ese gozo que alguna vez era notorio se ha ido desvaneciendo. La gratitud que expresábamos ahora se ha ido reemplazando por quejas. El amor que manifestábamos hacia los demás ya no es tan evidente en nosotros. Ya nada es lo que solía ser. ¿Le ha pasado alguna vez?
¿Ha sentido esto en su vida? El pasaje que leímos es una carta dirigida a una iglesia muy especial, la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver varios aspectos del mensaje que les fue escrito a esos hermanos. Y el objetivo al analizar esta carta es que Dios despierte nuestros corazones y encienda la llama de su Espíritu en nosotros, de tal modo que volvamos a irradiar el amor y el gozo que nos caracteriza como iglesia. Y lo primero que podemos notar en esta carta es que la iglesia de Éfeso recibe elogios. No empieza mirando cosas negativas, no empieza reclamándole por lo mal que estaba haciendo esta iglesia. Por el contrario, empieza elogiando las virtudes que tenía esta iglesia. Y una de sus virtudes era su labor enérgica e incansable. Los miembros de esta iglesia eran diligentes y activos en sus distintos ministerios. A pesar de haber sido fundada en la cuna de la idolatría, esta iglesia se había esforzado por perseverar. Perseveraban en buenas obras, pero también perseveraban por mantener la buena doctrina. Note que dice que era una iglesia sufrida. Al oponerse a la idolatría, encontraban el rechazo de muchos de los habitantes de aquella ciudad. Pero como si esto fuera poco, esta iglesia tuvo que hacer frente a muchos que se levantaron con falsa enseñanza, tratando de confundir a la iglesia. Sin embargo, se está elogiando que a pesar de todas esas adversidades, esta iglesia era una iglesia perseverante. Era una iglesia que luchaba por mantener la buena doctrina. Era una iglesia que luchaba por mantener haciendo buenas obras. Y era una iglesia que había estado dispuesta a sufrir por el nombre de Cristo. Y esto es elogiado. Y sabe, es importante resaltar esto. Sobre todo porque hoy en día vemos todo lo contrario en las iglesias. Muchas iglesias han preferido amoldarse al mundo en lugar de recibir el oprobio. La semana pasada, en una de las clases de Biblia que imparto, una estudiante me pregunta: Mister, ¿qué usted piensa de esas iglesias que usan música mundana para alabar a Cristo? Y esto me hizo reflexionar mucho, porque una adolescente de 15 años está pensando en cómo la iglesia se ha ido desvirtuando, aceptando las cosas mundanas, en lugar de perseverar en la sana doctrina y en lo que enseña la palabra. Claro que esto significa sufrir. Y la iglesia de la que estamos hablando estuvo dispuesta a sufrir. Cuando hablamos de Éfeso, estamos hablando de una ciudad que era puramente idólatra. Adoraban a la diosa Diana, vendían incluso bastante ídolos, era parte de su comercio. Ya usted sabe lo que significó para aquellos creyentes mantener firme su esperanza en Cristo en medio de todos los ataques que podían recibir. Pero a pesar de estar en medio de una ciudad tan perversa e idólatra, la iglesia de Éfeso estuvo dispuesta a pagar el precio. Estuvo dispuesta a permanecer fiel ante su Señor. Y ahora Cristo reconoce esto como una virtud de esta iglesia. Pero estas no eran las únicas virtudes que tenía esta iglesia. Si damos un recorrido breve por la carta que Pablo escribió a esta iglesia,
podemos ver mucho más cualidades. Por ejemplo, en el versículo 1 del primer capítulo de la carta de Pablo a Efesios, a los de Éfeso, Pablo dice que estos hermanos eran fieles en Cristo Jesús. Luego, en el versículo 15 del mismo capítulo, es resaltada la fe de ellos y su amor por los demás creyentes. Y si usted va más adelante en el capítulo 2, Pablo les recuerda que aunque en un tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora por la gracia de Dios han recibido vida por medio de Cristo Jesús. Definitivamente esta era una iglesia muy especial. Y era evidente la obra de Dios en medio de esos hermanos. Había gozo en ellos. Se esforzaban por mantener la unidad. Trabajaban arduamente para combatir a aquellos que buscaban pervertir el evangelio. Se esforzaban por alcanzar a otros. Podemos decir que era una iglesia ejemplar. Sin embargo, como cualquier iglesia local que ama a Cristo, esta iglesia era imperfecta. Cada hermano tenía su propia lucha, pero también como cuerpo llegaban momentos de desaliento. Dicho de otro modo, no siempre era primavera en esta iglesia. Llegaban momentos fríos, momentos de invierno. De manera sutil, a esta iglesia le había llegado un invierno espiritual. Y aunque aparentemente todo seguía igual, en el fondo las cosas no eran iguales. Esa pasión, ese gozo, ese fervor que los caracterizaba había ido menguando. Y es por eso que después de haber recibido elogios, ahora la iglesia recibe un reproche, recibe una crítica. Aunque tenía varias cualidades positivas, Jesús conocía los corazones de cada uno de ellos y señala una falta. ¿Cuál era? Habían perdido su primer afecto, habían perdido la devoción, habían perdido la entrega a Cristo. Y la carta no nos dice exactamente a qué se refiere cuando dice el primer amor. Muchos estudiosos afirman que puede querer decir varias cosas. Por ejemplo, algunos afirman que los efesios habían perdido el amor por Cristo. Quizá continuaban haciendo las mismas cosas que al principio, pero ya no lo hacían por Cristo, sino que lo hacían por ellos mismos. Ya no buscaban la gloria de Dios, sino que ahora buscaban su propia gloria. Otros dicen que ellos habían perdido el amor el uno por el otro. Quizá después de muchos años soportándose unos a otros, ahora llegó un momento de rivalidad. Algunos querían sobresalir, querían más liderazgo. Pero otros señalan que puede ser también que hubiesen perdido el amor por los perdidos, aquellos que no tenían a Cristo. Quizás seguían trabajando arduamente, pero ya no se interesaban tanto por ser luz para aquellos que no conocían a Cristo. Pero están aquellos que dicen que tal vez era que esa iglesia se convirtió en una iglesia muy ortodoxa. Es decir, una iglesia que seguía las reglas y unos principios muy estrictos, pero lo hacían sin amor. De manera particular, pienso que pudiera ser cualquiera de esas explicaciones, aunque pienso que tal vez pueda ser un poco de todas a la vez. Lo cierto es que el fuego que ardía alguna vez en el corazón de estos hermanos se había ido extinguiendo poco a poco. Esa pasión que los caracterizaba había ido desapareciendo.
Habían abandonado aquello que le hacía una iglesia especial. El amor se había enfriado. El dinamismo y el fervor que los caracterizaba ya no estaba presente en ellos. Había una época de frío. Y estimados hermanos, al igual que la iglesia de Éfeso, la iglesia cristiana Oasis Santiago es una iglesia muy especial. Es una iglesia que tiene muchas virtudes. Por años, esta iglesia ha sabido perseverar en medio de grandes adversidades. Son muchos los hermanos fieles que hay acá. Aquí hay hermanos que han perseverado aún desde antes de llegar el pastor Álvaro, ya eran parte de la iglesia, han permanecido y aún siguen siendo parte de la iglesia. Y esta iglesia se ha caracterizado por el servicio, por el amor a los demás, por ser una iglesia hospitalaria, pero también ha sido una iglesia que ha sabido luchar por perseverar en la sana doctrina. Sin embargo, al igual que la iglesia de Éfeso, también se ha ido haciendo evidente que está entrando a nuestra iglesia una época de invierno espiritual. Puede ser que muchos se sientan espiritualmente agotados, o puede ser que haya habido un descuido en su vida de comunión con Dios, tanto de manera individual como de manera colectiva. El invierno espiritual ha ido impregnando el ambiente de nuestra iglesia. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo se nota? Por ejemplo, la pereza y el desánimo por las disciplinas espirituales es un síntoma de enfriamiento. Cuando ya no hay tiempo para el devocional personal, cuando se hace difícil asistir al culto de oración, cuando es fácil de dejar de congregarnos por cualquier cosa trivial, cuando la lectura de la Biblia pareciera un castigo en lugar de un deleite, estamos frente a síntomas que nos están diciendo se avecina un invierno espiritual. Pero también la manera en cómo vives en el hogar, la manera en cómo tratamos a nuestra familia es otro síntoma que indica cuán frío espiritualmente podemos estar. Es decir, así como en la iglesia somos cristianos íntegros, ¿mantenemos en casa la integridad de nuestro cristianismo? Otro síntoma de enfriamiento espiritual es cuando no tenemos deseo de compartir con otros acerca de Cristo. Nos volvemos indiferentes con aquellos que no tienen a Cristo. No invitamos a nadie a la iglesia. No nos preocupamos por evangelizar. No está ese deseo de alcanzar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Poco a poco se va enfriando esa pasión que antes teníamos por Cristo. Cuando ya no sentimos deseo de servir a Dios por medio de ningún ministerio, a veces nos engañamos a nosotros mismos y nos decimos, merece una vacacioncita. Ya tú tienes muchos años en ese ministerio, tómate un descansito. Ya no hay deseo de participar en ninguna actividad. Ya no hay deseo de ir al viaje misionero, no hay deseo de formar parte del ministerio del que era parte. Lo único que hay es pereza, no hay deseo ya de involucrarnos en la vida eclesiástica. Y otro síntoma
que indica que hay un enfriamiento espiritual es cuando en lugar de agradecimiento de nuestra boca lo que sale es constantemente quejas. Nos quejamos si amanece nublado, nos quejamos si en la iglesia hacen muchas actividades, pero también nos quejamos si hacen poca. Nos quejamos si nos asignan responsabilidades, pero también nos quejamos si no lo hacen. En lugar de agradecer a Dios por sus bondades y por su misericordia, cada vez encontramos más razones para quejarnos y no para agradecer a Dios. Pero la señal más evidente del enfriamiento espiritual es cuando se enfría el amor. Cuando empezamos a interesarnos más por nosotros mismos y a olvidarnos de los demás. Cuando lo único que importa es cuán bien me siento yo y no cuán bien está la comunidad. Cuando lo que importa es lo que me gusta, lo que quiero, cómo me siento y no cuán necesitado está el pueblo de Dios. Cuando miro la falta de todo el mundo, pero no soy capaz de darme cuenta de mi propia necesidad. Y a veces la rutina y la monotonía se adueñan del ambiente y nos empujan a hacer lo que hacemos sin la motivación, sin el amor y sin el gozo que deberíamos hacerlo. Seguimos sirviendo muchas veces, seguimos haciendo las cosas, pero ya no lo hacemos por el Señor, ni con el gozo, ni el amor que lo hacíamos para el Señor, sino que lo hacemos porque es un simple deber. Y el reproche que el Señor le hizo a la iglesia de Éfeso fue esto: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Qué tremendo. Después de haber resaltado todas esas cualidades positivas, ahora el Señor le está reclamando algo a esta iglesia. Lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo como lo hacías al principio. Y hemos visto que contiene elogios esta carta y también contiene un reproche. Pero qué bueno que la carta no concluye ahí. Hubiese sido muy desalentador que la carta concluyera con un reproche. Pero lo siguiente que vemos es que la misma incluye el remedio. El Señor le está diciendo: hay un mal en ti, pero también le está dando el remedio para este mal. A la iglesia le he dado una exhortación de qué hacer para salir de la situación de frialdad en la que se encontraba. Y mencionando 3 pasos, Cristo marca cuál es el remedio para la iglesia o el cristiano a quien le falta el amor a Dios. Y lo primero que dice es que debemos recordar de dónde hemos caído. ¿De dónde has caído? Es decir, recuerda la salvación y el amor y la gracia de Dios que envió a Jesucristo y nos dio el perdón, la vida, la esperanza y el gozo. Si contemplamos esto, no podemos contentarnos con llevar una vida cristiana mecánica, legalista, rutinaria y fría. Muchas veces lo que ocurre es que quitamos la vista del Señor y ponemos la vista en las cosas de la tierra. Empezamos a dejar de confiar en las promesas del Señor. Y como decía al principio, antes de la cena del Señor, como somos tan olvidadizos, olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. La vida cristiana se caracteriza por el amor y el gozo. Y quiero pedirte, piensa, recuerda cuando conociste al Señor por primera vez, aquellos momentos en que te deleitabas en su palabra, cuando tu prioridad era crecer en el Señor.
Qué lindo era. No sé cómo era para usted, pero yo puedo recordar en mi adolescencia cuánto fervor. Cogía una bicicleta que había y salía a visitar a todos los hermanos de la iglesia. Siempre estábamos involucrados. Había un gozo tremendo en la iglesia. Si estás atravesando por un momento de frialdad espiritual, recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor. Isaías capítulo 40, a partir del versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, si te sientes cansado, si no tienes fuerza para continuar, si no sientes ánimo de seguir adelante, en esta mañana el Señor quiere levantarte. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Él es el que sostiene a su pueblo. Él es el que te sustenta. Y si has quitado tu vista del Señor y si por un momento has dejado de confiar en Él, recuerda esta promesa. Él es quien nos levanta, el que nos da fuerza, el que nos da ánimo para continuar. Él es tu ayudador. No te refugies en cosas que no te pueden dar seguridad. Refúgiate en el Señor. Él es castillo fuerte. Él es quien nos sustenta. En segundo lugar, el segundo remedio es arrepiéntete. Debemos arrepentirnos de la falta de amor y cambiar nuestro pensar, que a la vez cambiarás nuestro rumbo. Esto quiere decir rechazar cualquier pecado que esté alejándonos de la intimidad con Dios. Pero también quiere decir rechazar cualquier ídolo que se haya entronado en nuestro corazón. Es decir, esas cosas a las que le estamos dando prioridad que no nos permiten dar a Dios el primer lugar. Piensa por un momento. ¿A qué le está dedicando tus fuerzas? ¿A qué le está dedicando tu tiempo? ¿A qué le está dedicando tu energía, tus recursos? ¿Qué es eso que ha cautivado tanto tu corazón como para alejarte de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que se han convertido en prioridades para ti y han hecho que ponga a Dios a un lado? Tienes que identificar si hay ídolos en tu corazón y volver a darle la prioridad a Dios. Arrepentirse es darme cuenta por cuál camino voy y si estoy yendo por el camino equivocado, me detengo y vuelvo al camino del Señor. Es rechazar todo aquello que me aleja del Señor. En el Salmo 115, luego de recordarle las características de los ídolos, el salmista le da esta exhortación al pueblo de Israel. Si usted quiere leer conmigo, Salmo 115 a partir del versículo 9. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá.
bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mira, hermano, si alguna vez tiene la tentación de buscar ídolos, si alguna vez tiene la tentación de refugiarse en cosas de este mundo, recuerde estos versículos. Él es nuestro Dios, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Y si te sientes caído, si te sientes débil, si te sientes en un momento de sequía espiritual, refúgiate en Él, acércate a Él, busca ayuda en Él. En tercer lugar, el remedio incluye que el cristiano debe volver a hacer las obras que caracterizaban su primer amor y buscar como un mendigo hambriento el alimento de la palabra santa. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho trabajo que hacer, pero se necesitan personas dispuestas a trabajar por el Señor, personas dispuestas a hacer esas obras que hacía cuando tenían su primer amor. Personas dispuestas a darlo todo por el Señor. Personas que con gozo y amor se involucran en los ministerios de la iglesia. Hermanos y hermanas que contagian a los demás con esa chispa espiritual. Debemos volver a deleitarnos en nuestra comunión con Dios y con los hermanos en Cristo. El Señor nos llama a que despertemos, a que volvamos a Él. Debemos hablar con otros de nuestra fe. Debemos hacer obras que agraden al Señor. Pero la carta aún no termina. Aparte de los elogios, aparte del reproche y aparte de las exhortaciones que hemos visto, la misma también incluye un desafío. Si la iglesia no vuelve a manifestar el amor de Dios o el amor a Dios, Jesús advierte que quitará su candelero. O sea, su luz que brillaba en las tinieblas de Éfeso con el resplandor del Evangelio. Esa iglesia que antes iluminaba toda la provincia, perdería su oportunidad de manifestar a Dios en el mundo. Y esto no debe ser entendido como que los creyentes perderán su salvación. No es eso lo que está diciendo acá. Sino que perderán el privilegio y el gozo de representar a Cristo. Recuerden que somos embajadores de Cristo, somos quienes representan a Cristo en donde estamos. Pero si no lo hacemos nosotros, el Señor ha de levantar nuevos embajadores. Nuestro desafío hoy, hermanos, es volvernos al Señor. Como lo dice el nombre de nuestra iglesia, nuestro desafío es ser un oasis para nuestra ciudad, ser un oasis para todo aquel que venga en busca del agua fresca del Evangelio. Nuestro desafío es que mostremos amor a un mundo carente de amor y paz. Nuestro desafío es que no sigamos escondiendo la luz del Evangelio, sino que la pongamos en alto para que muchos puedan ser alumbrados. Nuestro desafío es que limemos las perezas y nos amemos unos a otros. Nuestro desafío es que seamos una iglesia unida, una iglesia que procure el bienestar de todos, una iglesia que procure la unidad. Fue a la misma iglesia de Éfeso a la que el Señor le mandó este mensaje a través del apóstol Pablo. Efesios 4 dice en el versículo 1,
Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Yo creo que este es el desafío, que nos esforcemos por mantener la unidad con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, que nos soportemos unos a otros y que lo que hagamos, lo hagamos con amor para el Señor. Hermanos, si hay una época de invierno en tu vida, si te sientes lejos del Señor, si sientes que tu vida espiritual ha menguado, el Señor te quiere restaurar. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volver al Señor. Te voy a pedir que únete a tu familia ahí. Y si no hay ningún familiar tuyo acá, únete a un amigo. Vamos a orar. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a recordar de dónde hemos caído. Vamos a volvernos al Señor. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Yo creo que este es el mensaje de hoy en día. Volvamos al Señor, escudriñemos. Piensa por un momento de dónde has caído. Y si en tu vida o en tu familia estás viendo un momento de frialdad espiritual, clama al Señor, pídele al Señor. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Él levanta al que está caído. Oh Señor Dios, aquí estamos. Te necesitamos, Señor. Padre, queremos suplicar misericordia. Señor, si de manera individual o de manera colectiva o en la familia ha llegado una época de invierno, una época de frío, Señor, levántanos. Inúndanos con el fuego de tu amor, avívanos. Avívanos, Señor. Señor, perdónanos si hemos dejado nuestro primer amor. Perdónanos si hemos estado dando prioridad a otras cosas. Perdónanos si hemos estado sirviendo sin amor, sin gozo. Perdónanos. Señor, levántanos. Aviva nuestra iglesia. Señor, al que está débil, fortalécelo. Al que se siente apagado, enciende la llama en su corazón. Te necesitamos, Señor. Mientras sigue orando, vamos a pedir a los músicos que podamos entonar una alabanza a nuestro Señor. Sigue pidiendo por tu vida, por la de tu familia, por la de la iglesia de manera general. Perdónanos, Señor. Restáuranos.